La lucha por el poder en la humanidad ha existido desde yo creo que Adán y Eva hasta el día de hoy. Pero lo que diferencia a las democracias de otros sistemas de gobierno es que, o de otros sistemas políticos, es que la lucha por el poder está regida por las instituciones. Las instituciones dominicanas son muy débiles, como ya usted había dicho anteriormente, y por eso, acorde a palabras... Aunque algunos autores han sostenido que aquí no tenemos inestabilidad constitucional históricamente, que el constitucionalismo dominicano no ha padecido de esa inestabilidad. No podríamos evaluar una inestabilidad constitucional por una figura que es la reelección. O sea, que hay un problema político. Exactamente. Político. Y en ese sentido iba nuestra pregunta. Víctor Gómez Casanova, en una participación en El Sol de la Mañana, usted puede catalogarla como desee, yo diría que muy desacertada, dio un dato interesantísimo, de que aquí se ha modificado la Constitución 40 veces. Y de estas 40, 32 han sido por el tema de la reelección, lo que arroja un promedio de una modificación constitucional cada 4.7 años, lo que, acorde a Víctor Gómez Casanova, no tiene parangón en América Latina. Le preguntaría yo a usted, ¿qué está sucediendo en República Dominicana? No tan solo porque cada 4 años se modifica la Constitución, sino porque pareciese que hay un temor real de los presidentes a salir del poder. ¿Será porque la debilidad institucional permite que el presidente tome medidas que luego quizá pudiese tener un precio muy alto cuando abandone el cargo? Mira, aquí hay una cultura perversa, porque así hay que decirla. Primero, no todos los políticos son corruptos. Y ahora la presunción que todo aquel que es político es corrupto. Esa es la presunción con su razón también. Tampoco nos vamos a hacernos aquí los suecos, ¿no? Ahora, en el tema de la cultura presidencial, de la transición democrática, que es lo que tú estás diciendo, aquí ya vemos 3 personas que hemos analizado muchos fenómenos, pero tú hablabas de la transición en Chile. ¿Qué ocurrió en Chile? En Chile ocurrieron cosas interesantes. Hay un tema de fondo de izquierda y derecha de ese país, natural de ese país. Volvió Bachelet, volvió Piñera. Ahora, hay un periodo de transición mediante el cual se preparan para 3 cosas, para lo que hace un presidente en democracia real. Primero, un presidente en democracia real tiene que garantizar la legitimidad de las elecciones. ¿Cómo la garantiza? Yo no me meto en eso. El Tribunal Electoral, el Poder Electoral funciona perfectamente, van a unas elecciones donde yo garantizo como presidente de la República que los recursos del Estado no van a meterse y de que efectivamente mi gobierno está acabando. En otros países, cuando hay elecciones, inclusive el gobierno se pone en funciones, modo off. Claro, eso conlleva una burocracia, un personal administrativo de carrera que no tenga que ver con la clientela, porque aquí hay un tema de botín, y eso hay que decirlo también. En segundo lugar, luego que pasan las elecciones, el presidente tiene que garantizar la legitimidad del presidente electo. El primero que reconoce que hay un nuevo presidente electo es el mismo presidente. Es el mismo presidente de la República. Claro, los candidatos reconocen, juegan un papel secundario generalmente. Primero el candidato que pierde tiene que reconocer y pasa a ser jefe de la oposición, porque eso es lo que pasa en un país civilizado, y empieza política de oposición, que es algo que aquí no lo evaluamos, pero que es una responsabilidad que usted asume. Cuando usted va a las elecciones, usted nada más no puede pensar que usted va a ganar, sino si usted fue a la oposición, aquí no hay tanto demócrata para usted eso. tiene que reconocer. Aquí van a ganar y si pierden, hubo fraude electoral. Y entonces, comienzan a desacreditar a los árbitros. Ahora, ¿qué hace el presidente en ese momento? Ya hay un presidente electo, lo anuncia el país, y empieza el periodo de transición. ¿Qué es el periodo de transición? Asuman la cartera del lugar, vayan viendo qué hay en el Estado, estas son las situaciones económicas, estas son las políticas que yo tengo, y es un tema protocolar. El tema es que nosotros tenemos una transición que parecería muy larga, de 3 meses. Eso es así, tal vez eso habría que acortarlo. 15 o 20 días después que se ganan y se espera una elección es suficiente para usted traspasar el mando. Ahora, ese traspaso democrático aquí, esa cultura del legado norteamericano, ese tipo de situaciones que le facilitan a un presidente que entiende que tiene que acabar el mandato, no la hay. Algunos dicen que el salvavidas del sistema de partidos en nuestro país es la ley de partidos políticos y la modificación de la ley del régimen electoral. Y uno de los tópicos que tiene estancada esta ley es el tema de las primarias, que dicen, por un lado, que las primarias ahora, como tenemos la Constitución del año 2010 que amplía el rango normativo de los partidos,
y estimula la propia Constitución la participación de los ciudadanos en el proceso político. Y por tanto, algunos, los que arguyen a favor de las primarias abiertas, se inclinan por ahí. Los otros, los que están en contra, dicen que no, que ya hubo una sentencia que se conoció de la Suprema y que tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y por tanto que esa misma ley de partido no puede ser conocida por el Tribunal Constitucional, y que ya se refirió a este tema sobre las primarias. ¿Usted qué entiende? ¿Que unas primarias imponerle a los partidos unas primarias abiertas sería inconstitucional? Creo que sí, como imponerse la cerrada también. O sea, yo parto de un criterio de que hay un principio de autoorganización de los partidos. Los partidos son los que tienen que decidir la forma en que eligen a su candidato, porque por eso tú te afilias a un partido, por eso tú militas en un partido, y a ti como partido hay que garantizarte. Mira, la elección de un candidato es hasta parte de la estrategia de un partido. Te voy a poner dos ejemplos. El partido, por ejemplo, socialista francés, cuando eligió a Hollande lo hizo cerrado, porque veía un Sarkozy débil y ganaron las elecciones. En esta, Hollande lo hizo tan mal que hicieron una primaria abierta. Ganó un candidato y ese candidato no pudo ganar en el electorado. Entonces, efectivamente, el tema de la primaria no es parte de la estrategia partidaria. Hay que dejar que los partidos decidan qué le conviene más un momento. Si el partido está en baja, va a abogar por una primaria abierta, pero no es para que le impongan un candidato, sino es para demostrar que pudo movilizar personas en lo interno. O sea que la Junta, o sea, ninguna ley le puede imponer a los partidos. No, eso sería para mí. Eso sí sería inconstitucional. Eso sí sería inconstitucional. Para mí hay una libertad de organización que hay que respetarla. Y una de las decisiones básicas de un partido es cómo elige a su candidato. ¿Y se puede someter una nueva ley, ahora la que se está debatiendo en el Congreso, que verse sobre las primarias abiertas? No, porque dicen que por el tema de la sentencia y de la otra ley que había, que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente el tema de la autoridad irrevocablemente juzgada, realmente yo no lo creo. Yo creo que esa sentencia jugó un rol en un momento determinado, estamos en otra coyuntura. Creo que perfectamente el Congreso puede regular el tema. Ahora, imponer... Y el tribunal pudiera cambiar de criterio también. Claro, primaria cerrada, primaria abierta, imponerlo, cualquiera de las dos, sería inconstitucional. Yo creo que los partidos tienen que tener libertad de organización. Lo que sí tiene que ser abierto son elecciones generales. Por supuesto. Pero ya como se elige a un candidato, vamos a forzar al pueblo aquí. Lo que ya como se elige un candidato es parte de tu estrategia partidaria. Y ese es el planteamiento del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina. En un artículo que publicó hace ya un par de meses, se estableció que imponerle a los partidos un sistema de elección sería inconstitucional. Usted comparte ese criterio. Es muy importante, pensamos, establecer lo siguiente. El presidente Danilo Medina, volviendo al tema de la reelección, está inhabilitado constitucionalmente de aspirar para el 2020 en este momento. Sí. Eso, no hay duda de eso. Entonces, uno se preguntaría por qué personas avesadas en estos temas, con conocimiento de causa, pero tú sabes por qué, hasta Ernesto, congresistas de la República Dominicana, como la hermana del presidente Danilo Medina, Lucía Medina, dio unas declaraciones diciendo que el presidente sí puede aspirar y que nada le impide y que eso es decisión del presidente de la República. ¿Hasta qué punto ve usted, y ya hablando en términos políticos, depende esto del presidente o de la voluntad del presidente Danilo Medina? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que el señor Medina no se ha referido a eso. O sea, eso hay que decirlo palpablemente, y que su vocero más autorizado, salvo Marchena, que dijo algo la semana pasada, dijeron que él no estaba en reelección. Entonces, ante esa situación, habría que ver primero la decisión interna de él. Ahora, la única forma de pasar una reelección sería modificando la Constitución en seno de Asamblea Constituyente. Y esos votos, si se logran conseguir una mayoría o construir una mayoría no corrompida, es decir, que sin comprarlo, sin hacer ese tipo de cosas, efectivamente estaríamos hablando. Ahora, la negociación política que se da en el Congreso es el escenario natural para uno decir, aquí hay un cambio de Constitución. Yo no veo pecaminoso la negociación política, porque de eso es que se vive la política. O sea, se negocia. Yo te doy esto a cambio de esto. Mira, ahora, el tema de la reelección como tal solamente se podría con una reforma constitucional. Y antes de culminar esta entrevista, quisiera hacerle una pregunta sobre
el descargo que hizo esta tarde el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional al empresario del transporte Arsenio Quevedo y al ex regidor Erickson de los Santos Solís y a otra persona más que lo habían acusado de que pagaron a unos sicarios para asesinar a unos transportistas. Esta información generó mucha indignación en las redes sociales. Como es costumbre, la gente suele desacreditar a la justicia cuando la justicia toma una decisión que no llena sus expectativas. Pero en este caso, la fiscal del Distrito Nacional emitió una serie de tuits diciendo que ellos presentaron los elementos de prueba, que ella presentó un cheque, que hizo todo un proceso de investigación serio. Sin embargo, el juez alegó, el tribunal alegó insuficiencia en esos elementos de prueba que presentó el Ministerio Público. Frente a este caso, ¿qué opinión le merece a usted? Mira, primero viva la división de poderes, porque si nos lleváramos de que el fiscal acusa y me va a condenar automáticamente, estaríamos en una república absolutista, y eso yo por norma soy contrario. En segundo lugar, efectivamente la sentencia yo no la he leído para tomar una evaluación, fue una sentencia reciente. Sí le digo algo, cuando un juez toma una decisión, hay que leerse la sentencia antes de empezar a criticar, no criticar y después leerme la sentencia. Ese tribunal es un tribunal muy serio. Atención a los tuiteros. Es un tribunal muy serio, o sea, vamos a partir de eso, un tribunal que no ha generado escándalo. Yo no comparto la visión de mi amiga Jenny Berenice en eso, de los Twitter. Yo entiendo de que aquella sentencia que no me favorece, la acato. Y para todo lo otro, no está Mastercard, sino están los recursos de apelación o de casación. Entonces, ante esa situación, usted salía a desacreditar el sistema por una sentencia. Porque ese es un tema, porque también lo hace la fiscal, claro, desacreditando las propias instituciones. Para usted salir a criticar una sentencia, no tiene que salir a ofender. De hecho, mejor que los medios hagan su trabajo. Y en una sociedad democrática, todo el mundo puede hablar de una sentencia. Ahora, en otro país, cuando se toma una decisión hacia el fiscal, dice, bueno, nosotros no la compartimos, la vamos a estudiar y la vamos a apelar, que es lo que yo creo que manda en democracia. Ahora, esas juezas que tomaron esas decisiones, esa decisión, hay que revisar efectivamente qué ocurrió en el juicio. Eso es muy complicado, es muy técnico. Muchas veces pasan cosas técnicas que la gente no entiende fuera del tribunal, y no hubo condenado. Claro, y hay que ponerse en los zapatos del tribunal cuando ven a la fiscal desacreditando a las propias instituciones. Ahora, hay un sicariato como tal, que es muy difícil de probar. O sea, esas son de las infracciones más difíciles de probar. ¿Por qué? Porque usted tiene que probar que esa persona le entregó dinero. Entonces, que ellos reconocieron que fueron los transportistas, pero las declaraciones de un imputado, según la Suprema Corte de Justicia en varias sentencias, no valen como prueba, porque imagínate tú, si a nosotros tres nos imputan por un caso, lo lógico es que tú me acuses porque tú quieres salir. Bueno, entonces, eso doctor, es muy complicado. Muchas gracias, tenemos que tenerlo por aquí más a menudo. Muchas gracias, Julio. De verdad que sí. Señores, vamos a una pausa y regresamos al bloque final de este programa.